tardes, muchas gracias por estar aquí, a toda la audiencia en Argentina, Uruguay, España, Guatemala y en toda la región. Es un gran honor para SESCOS, para la Universidad Francisco Marroquín, con sede en Madrid, y para el Instituto Juan de Mariana, poder tener este tercer evento de la serie sobre la sociedad de bienestar y el desarrollo, un gran desafío de nuestro tiempo. En esta oportunidad, en este tercer evento, estarán Ricardo López Murphy y Javier Fernández Laschetti. Han sido dos eventos de gran sustancia, en donde, sobre todo desde aquí en Uruguay, estamos pensando este gran desafío, esta gran oportunidad que tiene Uruguay de alcanzar el desarrollo en 20, 25 años. Probablemente el único país de la región y uno de los pocos del mundo que se encuentra ante la perspectiva de haciendo las cosas bien, es decir, manteniendo el estado de bienestar, pero reformándolo, atacando la necesidad de una mayor eficiencia. Es uno de los pocos países del mundo que efectivamente en 20 o 25 años se encuentra ante la posibilidad de alcanzar el desarrollo. Así que agradezco desde ya a ambos expositores. Le pasaré la palabra a María Superville, que es la vicepresidenta de SESCOS, del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, que presentará a Ricardo López Murphy, y después de la exposición de Ricardo, el presidente de SESCOS, Richard Hobbins, introducirá a Javier Fernández Laschetti. Muchas gracias. Adelante, María. El micrófono, María. Uy, perdón. Bueno, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar hoy al señor Ricardo López Murphy. Ricardo es un prestigioso economista, académico y político argentino. Fue ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Fue candidato a presidente de la Argentina, preside la Fundación Cívico Republicano, es licenciado en Economía por la Universidad de La Plata y máster en Economía por la Universidad de Chicago. Tiene un extensísimo currículum que por razones de tiempo no podré profundizar hoy, pero bueno, entre los que se destacan, por ejemplo, asesorías para el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CEPAL, y numerosas publicaciones en materia económica en revistas especializadas de la región y del mundo. Sin más, entonces, le doy la palabra a nuestro primer orador para que comience su exposición. Muchas gracias. Adelante. Muy bien. Ricardo. Buenas tardes a todos, me ubico en los horarios europeos. Muchas gracias por la invitación y espero hacer una exposición que útil a Uruguay, sea útil a América Latina, pero también a los países desarrollados, porque yo creo que este debate es un debate imprescindible a comienzo del siglo XXI, pero mucho más después del efecto devastador que va a causar la pandemia en términos de caídas del ingreso, sobre todo en términos intertemporales. O sea, yo creo que finalmente la humanidad prevalecerá sobre la pandemia, encontraremos la vacuna, nos normalizaremos, pero la caída, cuando uno la convierte en un flujo intertemporal, no es reversible, y esa caída a las generaciones vivientes le produce un empobrecimiento que tenemos que registrarlo, sobre todo en estos temas donde la dimensión intertemporal es tan acuciante. Cuando Isar me invitó a esta discusión y me sugirió la temática, pensé cómo abordarla de una manera que no generara, digamos, los prejuicios que en general este debate genera. Entonces, la primera línea de abordaje que se me ocurrió es el tema de los impuestos progresivos. Ustedes vieron que hay una gran discusión sobre si deberían existir, no deberían existir, si generan problemas. Yo parto de la base que existen y van a existir en cualquier sociedad avanzada. Dado eso, la discusión verdadera es cómo hacemos que su impacto sea el menos, digamos, agresivo para las posibilidades de crecimiento de los países. Y creo que hay un diseño que protege la inversión, la creación de trabajo, que fomenta el ahorro y que produce
una serie de externalidades en el sentido de beneficios que no son internalizables por los que hacen los actos, que son formidables. O sea, sociedades que ahorran más en países donde los impuestos a los ingresos y al capital son muy grandes, producen, además de salario, innovación, inversión, producen impuestos. Y eso derrama al resto de la sociedad de manera muy vigorosa. Si logramos subir la tasa de crecimiento 1%, todos sabemos el inmenso impacto que eso tiene exponencial intertemporal. La vía de abordaje al tema del estado de bienestar, entonces va a seguir esa misma, estrategia. Estado de bienestar va a haber. Va a ser importante, va a ser significativo, cubre una fracción enorme de los gastos en los países desarrollados y también en los países emergentes, sobre todo aquellos que tienen una fracción significativa de personas mayores en la composición de su pirámide etaria. Entonces, muy importante es qué hacemos ahí. Cuando yo defino el estado de bienestar, yo digo, el estado de bienestar tiene varios componentes. Uno central es la previsión social, o sea, el ahorro para la vejez. Un segundo componente son los accidentes de trabajo. Es decir, en el mundo ese rubro es un rubro significativo y es muy importante cómo se diseña para que fomente el trabajo y no sea un obstáculo. Tercero, de una inmensa dimensión en todos los países, el seguro de salud. Sigue en esa línea todos los seguros sobre empleo y desempleo, los fondos de ayuda, los sistemas de escolaridad y todo lo que hace, digamos, a facilitar la integración social. Dada esa definición, a mí me parece que tenemos que entender que el grueso de esa motivación es una motivación de seguros, es decir, es una motivación de balance actuarial. Es asegurar que a lo largo de la vida activa se ahorre para la vejez y se ahorre también para los eventos adversos, sea el desempleo, sea la salud, sea el accidente de trabajo. Si esta interpretación es correcta, lo que debemos hacer son dos cosas, básicamente. Primero, asegurar la sostenibilidad actuarial. Esto es, que no haya un mecanismo de desahorro, que los números actuarialmente no cierren y que lo que eso produzca sea una explosión del gasto. Muchas veces el gran problema que hemos tenido en todas las sociedades con sistemas desarrollados de previsión social es que no hemos atendido el envejecimiento y hemos descuidado el aspecto actuarial. Y prestar atención al aspecto actuarial y al envejecimiento me parece un tema central, sobre todo para no descapitalizar las sociedades en el sentido y en la comprensión que cuando una sociedad ahorra, produce un beneficio que no es totalmente apropiable por los ahorristas, o en este caso, por los que contribuyen a la previsión social, o al seguro de salud, o al seguro de accidente de trabajo, o al seguro de desempleo. Y acá viene una dimensión que es menos relevante para España y los países desarrollados, pero que es tremendamente relevante en nuestros países, que es el dramático problema de la informalidad. O sea, en un mundo donde todos son formales, es decir, en los países nórdicos es posible poner impuestos altos y servicios de seguridad social altos. En nuestros países, digo, por caso en la Argentina, hay que tener un enorme cuidado, porque en nuestro sistema nosotros tenemos un problema de informalidad extraordinario, y en realidad lo que hay sistemáticamente es un saqueo a los formales para financiar a los informales, sobre todo cuando llegan a la vejez. O sea, el sistema rompe la actuarialidad, no
como ha pasado en muchos países desarrollados, porque no se previó adecuadamente el envejecimiento y no se corrió los años de aporte y digamos, los años de retiro, sino porque hay un subsidio cruzado a la informalidad que es de una dimensión extraordinaria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un subsidio cruzado de la dimensión extraordinaria? Lo que ocurre es que a los que cumplieron en el régimen previsional se los castiga severamente para beneficiar a los que no cumplieron. Entonces, eso produce, a la par de desaliento para el ahorro, produce una enorme injusticia, porque si a alguien hay que asegurarle una prestación para la cual no contribuyó, no pueden ser los otros jubilados los que lo hagan, tiene que ser el país en su conjunto. Y esta asimetría, creo yo, que está en el corazón de la disfuncionalidad del estado de bienestar, no en el sentido de su existencia, sino en el sentido de ignorar el tema actuarial y el tema de los incentivos. Yo diría que si rescatáramos esas dos dimensiones, es menor el problema de tener un componente redistributivo, que normalmente ocurre, pero en general el problema no es tener un componente redistributivo, sino es no computar la consistencia actuarial y no computar el problema de la informalidad. El problema de la informalidad en muchas de nuestras sociedades es un problema de una dimensión extraordinaria. Por ejemplo, en Argentina, más del 50% del empleo es informal. Entonces, si usted no toma en cuenta esa dimensión, hace un daño extraordinario. Para que ustedes tengan una idea, Argentina es un país de una presión tributaria extravagante. Yo alguna vez he dicho, a veces uno se hace famoso no por sus contribuciones académicas, sino por los títulos. Yo he dicho que tenemos contribuyentes impuestos nórdicos, contribuyentes sudamericanos y servicios haitianos. Bueno, cuando usted hace esa combinación, produce una destrucción de la cohesión social, porque en lugar de ver al Estado y al estado de bienestar como un instrumento para afianzar la cohesión social, en nuestros países se lo ve como un declarado enemigo. Porque claro, cuando la presión tributaria es en el orden del 70-80% del valor agregado, como lo es en la Argentina para los sectores formales, que es una fracción muy pequeña del total, porque digo, si 50% está informal, imagínense el cumplimiento del otro 50%, pero los que están sometidos a presión tributaria tienen una presión tributaria extravagante. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre un problema que tiene mucho que ver con lo que yo les decía al comienzo sobre los incentivos al crecimiento. Cuando usted tiene ese nivel de informalidad tan importante, tan significativo, la productividad de los sectores informales puede ser 1/5 de los sectores formales y sobrevivir. Y cuando usted genera esa heterogeneidad en el sistema productivo, lo que hace es sacar recursos de los sectores más productivos a los menos productivos y usted se va empobreciendo, que es uno de los problemas que estamos sufriendo en mi país, que es la movilización de recursos de los sectores productivos a los improductivos, que básicamente está ligado a una tributación extravagante y a un sistema de bienestar social que viola todas las reglas actuariales. Entonces, en ese contexto hasta se hace legítimo moralmente incumplir. Por eso la propuesta que hoy quería hacer y que sobre la que está basada mi contribución, y espero que sea útil a la reflexión de todos, son básicamente de 3 órdenes. La primera es que en lo que es el estado de bienestar y lo que hace a la seguridad social, al seguro de salud, al seguro de desempleo, al seguro de accidente de trabajo, respetemos la coherencia actuarial. O sea, que haya una contraprestación que sea equivalente a las contribuciones que se han. En segundo lugar, que donde tengamos un componente de política social que no responde a las características de seguro, eso quede explícito
y financiado por otro canal que el que sean los instrumentos de carácter actuarial. Eso genera una gran focalización y en particular evita las desmesuras. Las desmesuras son muy importantes de atender. El tercer canal, que yo creo que es muy significativo, es no superponer los sistemas. Por ejemplo, en Argentina tenemos un sistema de indemnización por empleo que es sumamente costoso y gravoso, pero además tenemos seguro de desempleo. Por supuesto, no funciona bien ninguno de los dos. Yo diría un esquema más razonable. A mí me gustaría tener un seguro actuarial de desempleo donde capitalicemos las contribuciones, pero no tengamos este engendro donde el principal, digamos, agente en cada una de las empresas son los fondos que se han acumulado para hacer frente a las indemnizaciones, que nadie los tiene disponible. Entonces, en momentos de una crisis social, lo que descubrimos es que esos recursos no están. Si tuviéramos un sistema actuarialmente sostenible en instituciones independientes, no tendríamos la inflexibilidad que Argentina padece en este momento, y digo Argentina porque es un ejemplo valioso en toda Latinoamérica, y no tendríamos el sufrimiento de descubrir que esos recursos no existen. El tercer elemento, y con esto voy concluyendo mi intervención, así podemos darle espacio primero a Javier y después algún intercambio. El tercer elemento es que en los temas de escolaridad y salud, que son tan, por ejemplo, en mi país cubren casi 17 puntos del producto, es muy importante ahí que la regulación sea asegurar el acceso, la provisión, digamos, la igualdad de oportunidades, que haya una regulación que asegure contenidos comunes, por ejemplo, en la educación, pero eso no implica la prestación por agencias estatales. O sea, uno de los dramas que nosotros tenemos en la prestación por agencias estatales, tanto en la salud, o sea, por empresas estatales, como en el sistema educativo, es que ambas son capturadas por los proveedores, por los sindicatos, y dejan de ser relevantes las prestaciones de los servicios a los educandos o a los pacientes, y pasa a ser el eje organizativo de los sectores, cómo contribuimos a proveedores y sindicatos, y la burocracia que administra, que en muchos casos lo que hace es comerse gran parte del esfuerzo tributario. O sea, el costo de administrar los sistemas educativos y sanitarios es inmenso, producto de esta captura que produce la disfuncionalidad. Y yo creo que la lógica del estado de bienestar es asegurar el acceso, la calidad educativa, el progreso en términos de mejorar los servicios, no es asegurar prestadores monopólicos, ineficientes y disfuncionales a los propósitos que tenemos. Muy bien, espero que esta breve exposición le haya sido útil y refrescante a todos. Es muy sesgada a la percepción que tengo desde América Latina. Yo reconozco que los problemas en Europa son distintos, pero me parece que es una contribución a un caso a medio camino que es Uruguay, que nos va a ayudar a todos a entenderlo mejor. Muchas gracias y por supuesto muy reconocido por la invitación. Muchas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Le paso la palabra al presidente de Sescos, Richard Hollins. Voy a compartir un segundito de la pantalla para facilitar la presentación de Javier, que es una persona que... Empezamos. Nació en 1966, está casado con 3 hijos, y desde muy temprano se afilió al Partido Popular. Estudió Derecho y después Ciencias Políticas, y sus primeros trabajos fueron investigaciones de mercado. Luego trabajó 11 años en el Ayuntamiento de Madrid como director de gabinete, y luego con Aznar.
También fue diputado del Parlamento, al mismo tiempo que trabajó como secretario general del FAES. Vamos por otro lado. También trabajó como consejero de inmigración y como consejero de sanidad. Ahora actualmente está trabajando como consejero de Hacienda en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, y también fue profesor en Cabildo José Cela y Universidad Francisco Marroquín. Así que con eso le doy la palabra a Javier. El volumen. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a CESCO por la invitación, lo mismo que a UFM en Madrid, y me siento muy honrado y muy feliz de estar con ustedes, y particularmente, perdónenme que lo diga de esa manera tan particularizada, con el gran Ricardo López Murphy, de quien mucho he aprendido cada vez que lo he escuchado, y esta misma tarde de nuevo, ¿no? Me siento muy feliz, y además muy interesado por CESCO y por su actividad, y en general por lo que está pasando en Uruguay. Yo creo que en Uruguay no lo conozco todavía todo lo bien que me gustaría, pero están pasando cosas, entre otras, que ha llevado una gestión del COVID bastante más exitosa de lo que le hubieran gustado a los adversarios de ese modelo, y creo que eso indica, como muchísimas otras cosas en la historia y en el presente del Uruguay, que es una república con un gran futuro, sobre todo si tiene las políticas correctas, y de eso estamos hablando. Bueno, pues en la invitación que me han hecho, nos proponían el tema de los desafíos del estado de bienestar, y voy a asegurar que no he cruzado una palabra previa de preparación con el profesor López Murphy, pero parece como que lo hubiéramos ensayado completamente, porque yo no voy a hablar sobre pensiones, que es en lo que él ha centrado más su interés, y voy a hablar más sobre salud, y además terminando en algo que confluye con lo que estaba diciendo ahora el profesor López Murphy. Entonces, bueno, yo espero que sea de algún interés. Si les parece, voy a compartir una presentación que he preparado y que nos puede servir, a ver, son estas cosas de, ahí está, que nos puede servir como guía, y yo lo intento hacer esta presentación teniendo en cuenta el impacto y lo que significa el COVID. Yo creo que el coronavirus, bueno, evidentemente lo terrible es el impacto en vidas humanas, el impacto en enfermedad que está produciendo en todo el mundo. Desde luego España ha sufrido mucho. Sé que ahora países latinoamericanos como la Argentina o como el Perú o el Ecuador o Brasil, desde luego, lo están sufriendo mucho, pero al mismo tiempo también sus consecuencias económicas empiezan a verse ahora, y muy claramente en el caso de España. Pero luego también yo creo que lo que ha pasado, o lo que sigue pasando en estas semanas, desde principios de marzo o mediados de marzo, en España, en Europa, y luego, vamos, y muy inmediatamente en todo el mundo occidental, yo creo que lo estudiarán, ojalá lo estudien especialistas liberales y buenos autores liberales, porque yo creo que ha sido y está siendo el mayor experimento de ingeniería social jamás intentado por la humanidad. Nunca jamás se había hecho algo como meter a todo el mundo en casa simultáneamente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues vemos las consecuencias, ¿no? Junto al impacto, insisto, que es el más grave, el impacto en vidas humanas, pero también esto está teniendo un impacto económico enorme. El mundo se enfrenta probablemente a la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis completamente generada. Y lo digo yo que creo que, al menos aquí en España, la decisión del confinamiento, cuando se tomó, probablemente se debería incluso haber tomado 1 o 2 semanas antes,
porque el riesgo en ese momento era el colapso total del sistema sanitario. Otra cosa distinta es su duración, su intensidad o su manera de hacerlo, pero lo cierto es que esa crisis, que al mismo tiempo ha sido una crisis completa en la demanda, porque todo el mundo estaba metido en casa y muchas empresas cerradas, y en la oferta, porque muchas empresas estaban cerradas, bueno, pues ha generado caídas, está generando caídas del PIB como directamente es que no las conocíamos, o sea, no sabemos cómo es un mundo en el que el Producto Interior Bruto cae, como puede suceder en España, entre un 12 o un 14% en un año, ¿no? Y vamos a ver cómo salimos de esta y en qué condiciones salimos de esta. Una contracción económica que la van a sufrir todos los países al mismo tiempo, que la están sufriendo todos los países al mismo tiempo, con lo cual el recurso que había tradicionalmente, o por lo menos en España, fue el recurso que en buena medida salvó a muchas empresas en la crisis de la década pasada, del 2008, del 2009, que fue la internacionalización. Ahora la internacionalización, yo creo que las fronteras abiertas son respuesta siempre, pero va a ser más difícil encontrar en un mercado exterior, porque el mercado exterior también va a estar muy, muy contraído. Y simultáneamente todos los gobiernos del mundo se han metido con una intensidad o con otra, con un keynesianismo nivel cinturón negro quinto dan, o con un keynesianismo mild, suave, pero todos por esa vía, ¿no? Todos una combinación de estímulos económicos, aumento del gasto, al mismo tiempo que se produce un desplome de la recaudación, de la caída en la recaudación de impuestos, como es lógico al haber contracción económica. Los estímulos fiscales contra el COVID suman en este momento 9 billones de dólares a nivel mundial. 9 billones en el, no billions, no miles de millones, sino millones de millones, ¿no? a nivel mundial. Y eso va a provocar un mundo con un déficit fiscal récord de entre 9 billones y 11 billones, el 12 o el 15% del PIB mundial, que es 3 veces más que en la gran recesión del 2009. Es decir, nos metemos en un sendero en el cual, agravado en el caso de países como el caso de España o Italia o en buena medida también Francia, que arrastraban de la crisis anterior ya una deuda pública altísima. En España era el 100%, el 98% del Producto Interno Bruto, en Italia el 130%, en Francia en torno al 100%. Bueno, pues sobre eso ahora montamos un enorme bajón de recaudación y un enorme crecimiento del gasto. Con lo cual, yo lo que creo que puede perfectamente suceder, y hay muchos expertos que lo vaticinaban ya antes y ahora mucho más, es que de verdad la burbuja que se está creando ahora es una burbuja de deuda pública. Y en todo el mundo al mismo tiempo, tanto en los Estados Unidos como en Europa y en alguna medida en Asia también. ¿Qué impacto tiene eso en el estado del bienestar? Bueno, pues lo primero es decir que es inevitable que tenga impacto en el sistema de bienestar público, en lo que llamamos welfare state o sistema o estado de bienestar, en la manera en que lo conocemos en Europa, en buena parte en Latinoamérica también, tal y como está concebido, y perdón porque yo ahora me referiré ya muy rápidamente al caso de la salud y en el caso de las regiones de España, que es el que mejor conozco, pero que me vale como una buena manera de ver ese impacto y los desafíos a los que nos enfrentamos. En España, el sistema público de salud, que representa más o menos es un 7% del PIB, más luego un 2,5% de gasto privado en salud, pero ese 7% de gasto público en salud lo ejecutan, lo desarrollan las regiones, las comunidades autónomas. El Estado fija las reglas y lo ejecutamos las comunidades autónomas. En este caso yo trabajo en la de Madrid y es la que mejor conozco. Y para cada una de las regiones de España significa entre el 40 o el 30% de su gasto anual.
seguido de educación. Con el sistema de educación pública pasa lo mismo, pues en el caso de Madrid es un 24%, servicios sociales 9%, transporte 9%. O sea, esto nos da una idea de la diferencia en el peso de lo que significa salud en el gasto público en España y en el sistema público de bienestar en un país como España. Luego, por tanto, si está cayendo el PIB al 10% y eso significa que van a caer los ingresos fiscales, pues a lo mejor en una proporción parecida, es imposible que eso no afecte a lo que representa el 40% del gasto público. Necesariamente va a afectar. Mucho más, si lo vemos, y esta es una gráfica que se refiere de nuevo a Madrid, la Comunidad de Madrid, la región de Madrid, con 36 hospitales públicos, 16.600 médicos, 22.000 enfermeros, y con un gasto público que viene desde el año 2013 creciendo. Antes del 2011 también crecía, del 2011 al 2013 fueron los únicos años en los que cayó, fue el impacto más duro de la crisis, pero creciendo a ritmos de 3-4%, el último año un 6%. Claro, este ritmo de crecimiento no es, o sea, ya era preocupante incluso si no hubiera habido impacto del coronavirus, mucho más con un impacto de la crisis económica subsiguiente al coronavirus como el que tenemos. Y esto me lleva a algo de lo que estaba diciendo antes el profesor López Murphy, y él destacaba la importancia del cálculo actuarial, de prever el envejecimiento de nuestra sociedad. Eso es obvio en el caso de pensiones, pero lo es tanto como en las pensiones cuando uno piensa en el sistema público de salud dentro de unos pocos años, no tantos años. Y no es tan común, es decir, cuando en España, por lo menos en el debate público, se habla de los retos del envejecimiento de la población, los retos del sistema de bienestar, inmediatamente todo el mundo va a hablar del impacto en pensiones. En lo que casi nadie piensa es en el impacto en salud. Con una diferencia. Las pensiones significan todos los años un acto de decisión del poder público. Es decir, todos los años se fija una cuantía máxima, al menos en el sistema español, una cuantía máxima de las pensiones, una cuantía mínima y un porcentaje de crecimiento de las pensiones. Con lo cual, uno sabe lo que le va a costar cada año el sistema público de pensiones. Pero uno no sabe lo que le va a costar el sistema público de salud. Porque en este momento la persona que está entrando por la puerta de la emergencia del Hospital de la Paz de Madrid o del Hospital Clínico de Madrid, el médico que le ve en ese momento puede tomar decisiones de gasto por valor de 20.000 euros o 20.000 o 25.000 dólares, si le encarga toda una serie de pruebas y unos tratamientos, o si le encarga simplemente una radiografía, una placa de tórax y un tratamiento que es el que necesita, pues a lo mejor el impacto no son 20.000 euros, sino que son a lo mejor 2.000 euros o todo lo más. Es decir, hay toda una serie de decisiones de gasto que no están en manos de órganos centrales de decisión, sino que están dispersos en los médicos, como tiene que ser, por otra parte. Evidentemente, nadie más que un médico puede prescribir, recetar y ordenar pruebas, pero eso hace del gasto en salud un gasto mucho más imprevisible. Este año es un caso evidente, ¿no? Pero aunque no haya una pandemia, el hecho de que ahora mismo en España hay casi 9 millones de personas que tienen más de 64 años. En el año 2033, que es dentro de 13 años, serán 12 millones y medio de personas mayores de 64 años, un 25% de la población, y de ellos 3.750.000 tendrán 80 años o más. Claro, pensemos, el gasto en salud que hacen las personas lo hacen fundamentalmente en sus últimos años de vida, como es lógico y así tiene que ser, ¿no? Son los años en los que reciben muchos tratamientos, ingresos hospitalarios, a veces operaciones quirúrgicas o tratamientos muy costosos, ¿no? Pero es que en el año 2068 habrá 14 millones de personas mayores de 64 años, un 30% de la población total, y más de 6 millones tendrán más de 80 años. Y aquí abajo, en la base de la pirámide,
que no será pirámide, será una pirámide casi ya invertida, no va a haber gente suficiente para pagar todo esto. No va a haber sencillamente, y es algo a lo que en la política española, como propugnar reformas en salud se ha convertido en el preludio de que a uno le condenen, le echen al ostracismo, le llamen de todo, le organicen manifestaciones y mareas blancas, pues bueno, pues no nos enfrentaremos a la realidad, pero es que la realidad es esta, ¿no? Un estudio de una escuela de negocios, de SADE, señala que el gasto público español en salud, que en 2015 fue de 64.000 millones de euros, pasará a casi al doble dentro de 5 años, en el año 2025, 115.000 millones de euros. Bueno, frente a eso, ¿qué es lo que se le ocurre? Y ya se le está ocurriendo, por ejemplo, a nuestro gobierno. Es un gobierno formado por socialistas y los comunistas de Podemos. Bueno, pues de lo que hablan ya directamente es de subida de impuestos. Dicen eso que siempre les parece que queda tan bien, de subida de impuestos, un impuesto a la riqueza, ¿vale? De un impuesto a la riqueza no se saca ni para 2 días de sistema de salud. Lo que van a tener que subir en impuestos, lo que van a querer subir en impuestos, son los impuestos que impactan a todo el conjunto de la sociedad y particularmente a las clases medias, que son el mayor número de personas en España, que son el IVA y el impuesto sobre la renta. Nuestra experiencia, aquí hablo de la Comunidad de Madrid, es exactamente la contraria, ¿no? La Comunidad de Madrid lleva 15 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, dentro de que tenemos unas competencias tributarias limitadas, pero en las que hemos bajado el impuesto de sucesiones hasta hacerlo prácticamente desaparecer. En Madrid está bonificado al 99% el impuesto sobre las herencias. Hemos suprimido el impuesto de patrimonio. Hemos bajado varias veces el tramo del impuesto sobre la renta que corresponde a la comunidad autónoma, que es la mitad, y hemos bajado otros impuestos como transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. Y eso ha tenido buenas consecuencias, ¿no? En estos años, hablo hasta el mes de marzo, el PIB per cápita ha subido un 36%, más que la media española. Hemos pasado de ser la 4ª renta per cápita de España a la primera. El 85% del empleo creado en el último trimestre del año 2019 se creó en Madrid, atrajo el 85% de la inversión extranjera y crecimos en la evolución del PIB per cápita pues muy por encima de la media nacional. Y además, en contra de lo que suelen decir los que nos reprochan que hagamos estas rebajas de impuestos, pues la realidad es que en estos 15 años de rebaja de impuestos continuada en Madrid, significa que los ciudadanos de Madrid, los contribuyentes, se han ahorrado más de 48.000 millones de euros acumulando estos 15 años, y eso significa 15.000 euros por contribuyente. Ojo que eso es una cantidad que no es pequeña. Y el 85% de ese ahorro fiscal ha sido en las rentas inferiores a 60.000 euros y la parte sustancial del 73% en rentas inferiores a 33.000 euros. Tenemos el tipo más bajo de impuestos sobre la renta, el tipo más bajo es el 9%, y en Cataluña, por ejemplo, es del 12% en el tramo autonómico. Yo creo que la respuesta no son subidas de impuestos, sino flexibilidad. Y flexibilidad, por una parte, y vuelvo a enlazar con algo que decía el profesor López Murphy, flexibilidad, por ejemplo, en la manera de prestar los servicios públicos. Este es un análisis que hice yo mismo junto con un profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que es Daniel Fernández, y lo que hicimos fue comparar los sistemas públicos de salud de toda Europa y ver, digamos, cuánto de público tenía cada sistema de sistema público de salud. En toda Europa hay sistemas públicos de salud que son obligatorios, el Estado te obliga a tener un sistema o a meterte en el sistema público de salud, pero eso puede ser desde el sistema holandés y suizo, que fundamentalmente consiste en que te obliga a tener un seguro privado de salud y a continuación
toda la provisión es privada, con operadores privados en los mercados de salud, hospitales privados compitiendo, aseguradoras y, por supuesto, médicos que operan en régimen de profesional libre, que compiten entre sí tratando evidentemente de dar el mejor servicio. Pero es también el caso de Alemania, que es... cada alemán tiene que dar el 15 y pico por ciento, es el 15,5% de sus ingresos, obligatoriamente a una mutualidad de salud. Pero todas esas mutualidades compiten entre sí, operan con hospitales fundamentalmente privados, a veces con hospitales públicos que pertenecen a universidades o a Länder, pero operan en competencia, y esa competencia es buena y es una competencia que produce buenos resultados en salud. Así van siendo los sistemas sanitarios públicos europeos hasta llegar al más estatizado de todos, que es el de España. El de España y en alguna medida el de Portugal, pero sobre todo el de España. En España el sistema público de salud lo prestan directamente el poder público, en este caso las regiones, las comunidades autónomas, que son las que gestionan directamente los hospitales y los centros de atención primaria, contratan a todos los médicos, a todos los enfermeros, como empleados públicos vitalicios, y no hay casi ninguna libertad de elección. Madrid es una cierta excepción, pequeña excepción, en lo que nos deja al margen de la ley nacional, porque sí tenemos 5 hospitales públicos que son gestionados privadamente por compañías privadas, y además hay libertad de elección por parte de los enfermos, de los pacientes, que pueden acudir a cualquier hospital de la red pública indistintamente. Y eso hace que haya una mayor, bueno, pues unos mejores resultados en algunos aspectos. Bueno, yo creo que esta flexibilidad que nos muestran los distintos países, la pienso y la he dicho muchas veces hablando con amigos o con audiencias latinoamericanas, cuando se busquen experiencias en Europa, que se miren todas, que no se miren nada más, desde luego, que la española, que se miren sobre todo, yo me fijaría especialmente en el caso de Holanda y de Alemania, porque me parece que son los casos más exitosos, también el de Suecia, por cierto. Y luego, cambio de tema, pero yo creo que tenemos que ir hablando de flexibilidad, yo me fijo también en una política que aquí en la Comunidad de Madrid estamos tratando de extender ahora para después de esta crisis o para esta crisis, que es la idea que están desarrollando algunos académicos de Mercatus Center en la Universidad George Mason, la idea de permissionless innovation, ¿no? Dicho de otro modo, yo no creo que sea posible que las empresas salgan de esta crisis si tienen que cargar con todo el fardo de la regulación acumulada de los últimos 30 años. Creo que eso les hace mucho más difícil salir, y sobre todo si alguna quiere innovar o algún nuevo actor en el mercado quiere innovar, quiere dar mejores servicios a menor precio y se encuentra con que la regulación le obliga a prestar los servicios de una determinada manera, le prohíbe hacerlo de cualquier otra, le obliga en fin, si quiere, bueno, pues por ejemplo, pongo un ejemplo de la crisis, en medio del encierro, del confinamiento de la pandemia, una compañía parecida a Uber, que es Cabify, quiso dar el servicio de llevar paquetes, llevar bultos, llevar mercancías, digamos, de particulares a particulares, ¿no? Bien, es una cosa que estaba muy bien pensada. Había muchas personas mayores encerradas en su casa, sus hijos en sus respectivas casas, nadie podía salir a la calle, todos preocupados. Bueno, pues si le quieres mandar a tu madre un paquete con lo que te dé la gana, con ropa o con la comida que le has hecho que le va a gustar, bueno, pues utiliza este servicio. Bueno, inmediatamente saltó, debo decir, de que desgraciadamente la propia comunidad autónoma, que la regulación lo impedía, porque el operador llamado Cabify no tenía la licencia de transportar paquetes, de transportar mercancías, sino que solamente tenía la de transportar personas. Oiga, deje a la gente que haga lo que sabe hacer,
por supuesto, bajo su responsabilidad. Si alguien hace en fin, algo que no se debe o genera una externalidad negativa, por supuesto, que responda por ello y que indemnice por ello. Pero esta idea de no tener que pedir permiso para innovar me parece que es una buena idea, que nos puede servir de guía, y desde luego aquí en el Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid lo estamos tratando de aplicar. Y con esto termino y pido perdón porque me he extendido más de lo que me hubiera gustado, pero era algo que tenía ganas y tenía interés de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ha sido una excelente presentación, muy puntual, muy precisa, muy interesante en la perspectiva comparada europea. Y las personas que están participando por Facebook o tanto aquí como por Zoom pueden hacer las preguntas que consideren. No sé si Ricardo, usted quiere hacer un comentario al respecto o iniciar una ronda de preguntas y comentarios, lo mismo para Eduardo y para todos los participantes aquí. No, me parecieron muy complementarias las exposiciones y yo rescato algo que dijo Javier que me parece muy importante, que todos seamos realistas. La crisis del coronavirus va a producir una caída importante de riqueza a nivel global y en algunos países, creo yo, España y Argentina, va a tener un impacto muy brutal. En mi país probablemente la caída sea 14, 15 puntos del producto. En Uruguay a lo mejor es 3 o 4, pero digo, una caída de esa magnitud nos va a obligar a repensar todas nuestras políticas públicas, porque para poder recuperarnos vamos a necesitar hacer cambios muy drásticos y creo yo que todavía no lo ha registrado nuestra cultura, la cultura dirigencial de Argentina, la magnitud del problema que tenemos, pero una vez registrado el problema, vamos a tener que ir a una redefinición y por supuesto en esas redefiniciones estas cuestiones actuariales y sanitarias pasan a ser dominantes, porque una de las cosas que cuando baja la marea se ve quién está desnudo. Yo creo que acá vimos lo que no funcionaba con mucha claridad, y vimos lo que funcionaba también, o sea, lo que reaccionó mucho mejor de lo esperado y lo que reaccionó mucho peor de lo esperado. Y creo que esa lección, ahí Javier yo lo puedo decir, Uruguay, no, en estas crisis no se puede anticipar los resultados porque hay que esperar al final, como dicen los suecos. Al final de la historia vamos a saber quién hizo bien las cosas y quién las hizo mal. Pero yo diría que Uruguay está con resultados que son extraordinarios respecto a sus vecinos. Y eso me parece que va a tener una enorme influencia en toda la región. Digo, pues, por ejemplo, parte del debate en mi país y seguramente en Brasil y en Chile va a ser, y en Perú, ¿por qué Uruguay lo hizo tanto mejor que nosotros? Eso es inevitable, esa pregunta. Y ahí hay algo del liderazgo, del talento, de la cohesión nacional, de cómo reaccionaron al problema, con cuánto dogmatismo, con cuántos prejuicios. Por ejemplo, yo creo que Argentina podría haber reaccionado mucho mejor, pero demoró mucho en coordinar sus esfuerzos y eso fue letal para los costos que tuvimos que afrontar. Pero me parecieron muy complementarias ambas exposiciones y yo creo que es mejor que abramos el diálogo a los demás, hecha ese punto que, ojo, que nos hemos empobrecido mucho, ojo que, como dijo Javier, las deudas públicas han crecido mucho, y eso va a requerir muchos años de disciplina, cosa que no está todavía internalizada por los liderazgos latinoamericanos. Muchas gracias, Ricardo. Eduardo, ¿quieres hacer un comentario o alguna pregunta? Sí, no, bueno, yo en primer lugar felicitar a los dos protagonistas de esta tarde, porque la verdad es que las exposiciones han sido fantásticas y el comentario quizás sí iba por el tema de la viabilidad, ¿no? Yo creo que esta crisis ha generado como dos grandes brechas, ¿no? Una, en cuanto a soluciones y alternativas, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba Javier, no tener que pedir permiso para innovar, ¿no?
o como dijo el vicepresidente de Guatemala hace 2 o 3 semanas, ¿no? La desregulación como medida para salir, como política pública, la desregulación como política pública. Porque al final, claro, la mayoría de soluciones que se están proponiendo son de carácter intervencionista, ¿no? Parece que es el Estado el que tiene que ser el protagonista. Y yo creo que ahí hay que cambiar la narrativa y apostar por el tema de la innovación, por el tema del empresario, que hay que dignificar su imagen, por lo menos en España. Creo que la crisis ha servido para mejorar la imagen del emprendedor y del empresario. Y quizás por la capacidad para generar información como think tanks y comparar. O sea, si las medidas intervencionistas han funcionado o no, y si aquellos que han optado por opciones alternativas, por la libertad con responsabilidad, porque al final no tener que pedir permiso para innovar es eso, ¿eh? Es libertad con responsabilidad. Luego veremos si hay un problema y te tienes que hacer responsable por el problema. Pero en el fondo la filosofía es libertad con responsabilidad. Y esos son los dos grandes modelos. Y yo creo que como think tanks, pues desde CESCOS, desde el Juan de Mariana, incluso desde la UFM, que tiene una misión claramente definida, deberíamos ser capaces de generar datos y estudios de caso sobre los modelos de éxito. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Y no es porque esté Javier aquí, que es una persona a la que aprecio, fue mi jefe, le quiero mucho, vaya. Pero por mi experiencia, el nivel autonómico fue mucho más eficaz en la gestión del problema que el nivel de gobierno nacional. Pero no solo por una cuestión de cercanía frente a los ciudadanos, por una cuestión también de filosofía. Y yo creo que eso no lo estamos comunicando bien. O sea, la filosofía que sirve de pilares para nuestras posiciones de política pública es un bien que tenemos que defender más en estos tiempos, porque tanto en la Argentina, en Uruguay afortunadamente no es necesario, porque viendo las declaraciones del presidente Lacalle Pou hace 2 semanas, pues todo queda bastante claro, fue bastante explícito en la definición de esa filosofía, pero está claro que Argentina y España se encuentran en una situación complicada. Y la pregunta era para Javier, ¿qué tanta capacidad tienen los gobiernos autonómicos para a día de hoy enfrentar ese modelo del gobierno central, que es un modelo, en nuestro caso, completamente liberticida? Bueno, pues es una capacidad limitada. Yo no tengo tanto entusiasmo descentralizador como Eduardo, a pesar del lugar en el que estoy, pero sí me parece que se pueden hacer cosas y además también permite comparar, que eso también está muy bien, ¿no? Entonces, aquí en España, por ejemplo, y España tiene el sistema de descentralización política, yo creo que más amplio de toda Europa, más que el sistema federal alemán, porque las regiones tenemos capacidad de decisión sobre una parte de los tributos, incluso sobre una parte de los grandes tributos nacionales, que es el impuesto sobre la renta fundamentalmente, y eso ha dado lugar a diferentes políticas, ¿no? O sea, en Madrid el tipo máximo en impuestos sobre la renta es varios puntos inferior a en otras muchas regiones. Pero en política económica la capacidad de las regiones es relativamente limitada y es lógico que así sea. También es cierto que hay mucha parte que es política europea y otra parte es política nacional. Ahora, en esa parte que sí tenemos, yo creo que hay mucho que hacer. Y en eso, aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo que estamos es tratando hemos puesto ya en marcha una política muy en esa línea de desregulación que tú decías hace un momento. Y pongo un ejemplo. Vamos a hacer una reforma de la ley del suelo, de la ley de urbanismo. No se ríen porque lo que les voy a decir parece evidente, pero lleva 50 años no siendo así. O sea, en España tenemos un sistema urbanístico que se ideó en tiempos de Franco y luego los socialistas lo que hicieron fue mantenerlo y todavía más, de tanta intervención pública que uno tiene que pedir permiso para hacer lo que es legal, ¿no? O sea, lo que la ley o el plan urbanístico contempla, yo puedo tener aquí un edificio de tal altura con tal volumen. Para hacerlo tengo que pedir permiso, una licencia. Hay que pedir licencia, que además es un nombre
hasta con reminiscencias de Ancien Régime, ¿no? Pido licencia al soberano para que me deje, bueno, pues imaginemos, abrir un local comercial que está previsto en el plan de urbanismo, que no sería ninguna modificación del plan. Bueno, pues lo que queremos hacer es suprimir, y lo vamos a hacer eso ya en las próximas semanas, suprimir la necesidad de pedir licencia, sustituirlo por una mera declaración responsable. Ahí le dejo una comunicación por escrito de que voy a hacer tal o cual cosa dentro de la ley y del plan urbanístico. Y oiga, lo que decía Edu hace un momento, Eduardo Fernández, que es bajo mi responsabilidad, es decir, si al hacer esta transformación de este local hago algo que no es legal, perjudico a un tercero o pongo en peligro, yo qué sé, la estructura del edificio, me hago responsable, se tiene que hacer responsable de las consecuencias de los actos. Yo creo que esa línea de sustituir licencias por declaraciones responsables es algo que ya empezó, se empezó en Madrid ya hace unos cuantos años y que tiene que continuar. Y desde luego en el campo de lo inmobiliario, de lo urbanístico, en España queda tanto por hacer porque, insisto, es tan ultra regulado todo ese sistema que lo hace que para cualquier paso que uno quiere dar le lleva mínimo un año, ¿no? Y normalmente 2 o 3 años. Bien, muchas gracias. Arturo, no sé si tú quieres hacer una pregunta. La gente de la audiencia manda saludos para ustedes, para usted, Ricardo, especialmente Isidoro Dara, que lo ha estado escuchando por Facebook y lo felicita por su presentación. Mi pregunta en relación a la comparación que hizo Javier, usted en los distintos sistemas de salud en Europa, y yo recordando alguna mención que había hecho en su momento Mauricio Rojas, aquel diputado chileno-sueco durante la crisis de los 90 en Suecia, y la primera profunda reforma del estado de bienestar sueco, que introdujo una especie de vouchers en el sistema educativo y en el sistema de salud, ¿no? Dándole a cada uno un voucher en tanto y en cuanto ninguna familia podía incrementar ese cheque. Entonces ahí está la cuestión de la universalidad versus la estatalidad, ¿no? En un sentido hay una aspiración universal para pensar una reforma del estado de bienestar. Sí, efectivamente tiene que ser universal, pero hay que intentar sacar al estado de la cuestión. Y allí, en este sistema sueco de los 90, no sé si hubo una combinación de ambos, ¿no? En donde está la opción, está el voucher, usted mencionó el sistema, creo que suizo y holandés, que no sé si será igualitario o no, pero hay una condición de universalidad y en un punto también de estatalidad, en tanto y en cuanto ya son sociedades igualitarias y en donde ninguna de las partes, ninguno de los agentes podría incrementar al voucher público un ingreso adicional para tener una mejor salud o educación. ¿Se entiende el punto y la pregunta? Totalmente. Sí, en el caso de Suecia es muy interesante porque además de la cuestión del voucher ha habido un cambio, o sea, que no solamente afectaba a la demanda, sino también a la oferta. Y es que con unas reformas que inició en su momento el primer ministro Carl Bildt, cuando sustituyó a los larguísimos años de socialdemocracia, y que luego han continuado gobiernos tanto socialdemócratas como del Moderata, que es del partido, digamos, entre una social cristiano o conservador con un componente liberal, también ha afectado a la oferta. En este momento, el 30% de los centros de atención primaria, de medicina, del sistema público sueco, los llevan o médicos o empresas formadas por médicos o empresas que agrupan a médicos. El 7% de los hospitales públicos, y sobre todo el principal hospital de Estocolmo, el hospital de St. Göran, es un hospital que era público, de gestión pública, y pasó a ser gestionado en este caso fue una cooperativa de médicos. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque ha producido unos resultados que han abaratado el sistema porque son más eficientes y porque además
y además dan mejores resultados y la gente está más satisfecha. Pero Mauricio Rojas lo explica muy bien en un libro que se llama Suecia después del modelo sueco, que lo editamos en FAES, y hay una página en la que explica que eso se pudo hacer porque en Suecia los sindicatos fueron tan poderosos, tan poderosos en los años 50, 60, 70, que nunca permitieron que los trabajadores del sector público tuvieran ninguna diferencia con los trabajadores del sector privado. Es decir, ni eran vitalicios, ni tenían más días de vacaciones, ni tenían unos sueldos mayores, no. Era una cosa del sindicalismo sueco de proteger a los obreros industriales. Bueno, eso lo que hizo fue facilitar que si un día llega el condado de Estocolmo y les dice a los profesores que trabajan en una pequeña escuela, oigan, ¿quieren ustedes hacerse cargo de la escuela y llevarlo a su riesgo y en régimen de competencia? Bueno, pues lo piensan y dicen, pues sí. Eso en España no es posible. Yo mismo tuve la experiencia, yo lo intenté hacer aquí en Madrid con 6 hospitales públicos y no funcionó. No funcionó, mejor dicho. Un tribunal me lo ordenó parar, aunque luego el Tribunal Constitucional me dio la razón, pero generó un rechazo muy profundo, fundamentalmente de los trabajadores, tanto médicos como enfermeros del sistema público, porque lo veían como una amenaza. Y no es que se lo reproche, sino, lo digo objetivamente, lo veían como una amenaza para su manera de trabajar. Yo creo que la principal reforma es cómo se trabaja para el sector público, ¿no? En los grandes servicios públicos del estado de bienestar. Ahí yo el punto que haría, Javier, que es importante para las sociedades democráticas, un elemento de la cohesión social es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es la base de las cargas públicas y los impuestos, es decir, no hay otro concepto. Y esto de crear un fuero especial para el empleo público, creo yo, que rompe ese equilibrio democrático, o sea, que tenga que haber un trato igualitario. Eso es muy importante para la universalidad que preguntaba Pedro y que me parece esencial en este rediseño hacia el futuro. La igualdad ante la ley, eso es muy caro a las sociedades democráticas, yo diría es tan caro como la idea de que no hay imposición sin representación. Es decir, esos dos principios son la base de los estados democráticos modernos. No hay imposición sin representación, los ciudadanos son iguales ante la ley, no hay fueros, blasones o ninguna de las expresiones que en el pasado crearon digamos, situaciones discriminatorias. Me parece que ese es un punto muy importante. Yo lo aplicaba a la cuestión actuarial de los regímenes previsionales, pero yo creo que tu extensión a la cuestión del empleo y a la cuestión del tratamiento general de las políticas públicas me parece que es un soplo de aire fresco. Continúo un instante con lo que está diciendo ahora Ricardo. Y fíjate, yo me conformaría con limitarlo a quienes ingresen o empiecen a trabajar a partir de ahora, ¿no? Yo no tocaría a quienes están trabajando, porque entraron con un régimen, pueden alegar derechos adquiridos, y me parece que sería legítimo por su parte y además sería muy complicado. Los regímenes transitorios son siempre muy complicados. Pero pienso que se debería pensar en serio y tener esa reflexión para los que empiecen a trabajar a partir del año que viene en el sistema público de salud o en el sistema público de enseñanza. Y con eso ya cambiarían las cosas. No, claro. Y además hace más sencilla la transición. Es cierto que eso demora en el tiempo y crea una simetría de trato. Yo diría,
probablemente en España y en Europa sea más sencillo que en nuestras sociedades. O sea, yo por ejemplo veo la crisis de algunos de nuestros países, para algunos países del Caribe, Ecuador, Argentina, van a estar en una situación muy, muy extrema. Vamos a tener que actuar a veces como Erhard y Adenauer en el 48, o sea, sobre la base que, dado lo que pasó, no es una cuestión ideológica, dado el nivel de crisis que tenemos, se abren realidades muy diferentes de las que son factibles en sociedades que tienen como España, digamos, una continuidad, y las reformas son todas muy, muy graduales. Gracias, Ricardo. Bueno, sin Erhard y sin Adenauer, ¿no? Ni siquiera bastante lejos nuestra No, dirigencia. claro. Eduardo ha levantado la mano, después Arturo. Solo era para hacerle una pregunta a Ricardo sobre el tema de la Argentina, porque también me parece muy interesante a la hora de hablar de la reforma del estado del bienestar, ¿no? Yo creo que si uno defiende la universalidad en la provisión de servicio, que creo que es una cuestión relevante, desde el liberalismo hay que tener dos batallas, ¿no? Y son dos batallas que son bastante claras. Uno, la cuestión del mercado, el mercado como instrumento de cooperación social, capaz de proveer servicios, capaz de resolver el problema del desabastecimiento, en el tema sanitario, listas de espera, todo este tipo de cosas, que es una batalla, sobre todo en temas de salud, en temas de pensiones, en temas de educación. Hablar de mercados, automáticamente hay gente que nos mira con desconfianza inmediatamente, ¿no? Y ahí hay una batalla muy fuerte. Y la segunda batalla, que era un poco la que me parece muy relevante, porque hay una ventana de oportunidad en la crisis actual, es la dignificación del emprendedor. Yo sé que como liberales defendemos los mercados, no a los empresarios. Una cosa es defender los mercados. Se defiende antes a los mercados que a los empresarios, eso está claro. Pero la figura del emprendedor y del innovador, del emprendedor como innovador, es clave también para esto, ¿no? Y aunque no tiene que ver con el tema del welfare state sensu estricto, por ejemplo, yo lo que he visto desde fuera es que con el tema de la expropiación de Vicentín, por ejemplo, la sociedad civil argentina parece que se rebeló con ese tema, ¿no? O sea, parece que en algunos sectores la sociedad civil sí cree que el mercado y que los emprendedores son necesarios, y la idea es cómo trasladarlo hacia el campo de lo social, ¿no? Y quería preguntarle cómo es su opinión, estando ahí y con el conocimiento tan profundo del sistema político argentino. A ver, dos cosas. Primero, la primera reflexión sobre el mercado. En el debate argentino, una cuestión que está surgiendo con mucha claridad es el mercado como una construcción social, como el lenguaje que se ha ido generando por la experiencia social, y que es que cuando uno compite, coopera. O sea, visto el mercado y la competencia como una forma de cooperación social, como un ensamblaje informativo que no es sencillo de reemplazar por ninguna otra construcción. Yo creo que ese debate está entrando, o sea, y está entrando, yo diría, a nivel popular, las dificultades que tiene un sistema estatista, dirigista al extremo, en una sociedad donde ese estado paquidérmico no funciona. O sea, a ver, mi argumento en los debates ha sido: la mano invisible de Adam Smith es artrítica. Ahora no saben lo que es el dedo de Cristina. Y eso puesto en términos simpáticos, pero el impacto en la opinión pública, en las creencias es muy grande, porque, digo, el dedo tiene significaciones muy complejas. No sé si siguen nuestras noticias, pero las noticias todos los días son desesperantes. A la gente que hay homicidios, o sea, los problemas de los dedos son muy complicados. Entonces genera una sensación que viene acompañada a la respuesta de la segunda pregunta. El exceso de poder
tiene un límite en la movilización de la sociedad civil. Yo no sé si fue en defensa de los emprendedores o fue la percepción de la sociedad que se habían roto todas las vallas. Y en un acto manifiestamente ilegal lo pararon dos realidades impresionantes. Una movilización social de una envergadura increíble en el medio de la pandemia, o sea, con toda la gente encerrada salió toda la gente a la calle, jugándose la vida, porque el sistema de salud no es quizá el más eficaz, pero hay cosas que están sobre la salud, como es la libertad, y ahí hubo una movilización dramática. Pero hubo otra manifestación que no es menor, que es que el juez comercial, el juez del concurso y la quiebra, se le plantó al presidente, a la coalición de gobierno, a todo el mundo, simplemente rescatando el hecho de que se violaba la Constitución, el federalismo, el principio del juez natural, el debido proceso, la ley de concurso. Le dijo no. Y hoy el problema que tiene el presidente es que el juez lo atienda, lo cual ha sido extraordinariamente sano. O sea, ha ocurrido un tema muy importante y yo creo que muy transformador. Muchas gracias, Ricardo. Arturo. Sí, gracias, Pedro. Mira, básicamente me gustaría señalar o resaltar un tema que me ha gustado mucho, que decía don Ricardo, que es cómo la burocracia y cómo grupos de interés capturan justamente esos servicios que se tienen que prestar y lo convierten en una especie de coto. Y esto, desde el punto de vista de un país que quiere estar desarrollando su estado de bienestar o sus estructuras, creo que es crítico, porque la irreversibilidad de entregar los servicios como la salud, la enseñanza, etcétera, a esos grupos de interés, que al fin y al cabo son los funcionarios, los profesionales de eso, es tremenda. Mira, yo conocí a Javier siendo el ministro de Sanidad y siendo yo un consultor en sus hospitales. Y nos puso en contacto Gabriel. Y lo que yo vivía en sus hospitales, yo era consultor de eficiencia, es que era sumamente fácil hacer un diagnóstico de cuál era el problema, sumamente fácil diseñar una solución, porque estaban en el mercado, imposible implementar cualquier tipo de solución. O sea, era literalmente imposible, por una serie de intereses creados. Y de hecho, en parte, la dificultad para implementar esos cambios que ha mencionado Javier fue simplemente porque se estaba poniendo en riesgo una serie de privilegios de profesionales. Entonces, yo creo que es fundamental el ser capaz de transmitir o el de demostrar que si se quiere un estado de bienestar, incluso estoy hablando de argumentos para gente que defiende un estado de bienestar grande, lo que tienes que hacer es garantizar que es un estado de bienestar eficiente. O sea, no puede ser que estemos defendiendo desde unas posturas determinadas que queremos un estado de bienestar y a la vez estar defendiendo que sea un estado de bienestar prestado por el Estado, por una serie de burócratas que sabemos que no van a ser eficientes porque no están compitiendo en condiciones de mercado. Entonces, mi pregunta, mi observación es, después de todo lo que hemos vivido, especialmente a Javier, después de todo lo que él ha vivido, ¿qué conclusión ha sacado de ahí? Si cree que eso puede ser reversible de alguna forma. Bueno, yo lo veo complicado mientras no haya un cambio, una reforma en pilares básicos. Fíjate, no pienso ni siquiera tanto en el sistema de salud en cuanto a lo que da y a quién se lo da y cómo lo da, sino a la manera de prestar ese servicio. Yo mi experiencia es que introducir más variedad, introducir, por ejemplo, proveedores privados dentro del sistema sanitario público, pues trae muy buenos resultados. En España empezaron en Valencia y luego aquí en la Comunidad de Madrid. En este momento aquí tenemos 5 de los 36 hospitales públicos están bajo gestión privada. Bueno, y son hospitales públicos
que dan la misma cartera de servicios, solamente atienden a pacientes del sistema público, o sea, no es un hospital privado al que se le mandan pacientes, no, es un hospital público más, pero con mismos resultados clínicos, es decir, igual de buenos en cuanto a curación o prevención de la enfermedad, con mucha más satisfacción de los pacientes, pero muy relevante la diferencia, y con también con un índice de reclamaciones de los pacientes mucho más bajo, y el coste para el contribuyente, porque en España tenemos un sistema de salud que es gratuito en el momento de la prestación, o sea, se financia íntegramente con impuestos, le cuesta más o menos a cada español unos 1.400 euros al año el sistema público de salud, pero el coste para el contribuyente de ese tipo de hospitales es un 20% menos que en los hospitales con gestión pública directa, con empleados públicos vitalicios, tanto médicos como enfermeros, etc. Ahora, por una parte hay, bueno, pues eso, grupos que ven como una amenaza eso, aunque luego no lo sea, aunque luego, si se llevan a cabo las reformas, descubrirían que podrían trabajar no igual de bien, sino probablemente mucho mejor, pero luego también se mezcla con el sectarismo o la obsesión ideológica de la izquierda, claro, ¿no? Y en esa obsesión hay un mantra que aquí en España se repite, que sé que en toda Latinoamérica, que es que todo lo privado tiene que estar completamente fuera, por ejemplo, del sector salud, lo cual es un absurdo, es un disparate, ni siquiera guarda una mínima regla lógica, ¿no? Porque según su mantra, el operador privado, como quiere ganar mucho dinero, maltrata a los pacientes. Oiga, pero si maltrata a los pacientes, entonces no van, se irán a otro, ¿no? No irá nadie, ¿no? Al revés, lo que peleará será por atenderles mejor. Pero yo creo que esta crisis del coronavirus debería hacer callar a muchos de los que dicen todas esas cosas en contra de la normal participación privada en la prestación de servicios de salud, ya sea privadamente o sea en el sector público. Y pongo un ejemplo. Aquí en Madrid ha habido que hospitalizar durante estas semanas, desde marzo para acá, más o menos a 45.000 personas por coronavirus. Bueno, pues de esas 45.000 personas, 11.000 han sido hospitalizadas en hospitales privados, que estaban trabajando, o sea, eran pacientes que les derivaban del sistema público o que llegaban ellos solos a los hospitales privados. Bueno, 11.000 más luego casi otros 6.000 en hospitales públicos bajo gestión privada. Luego, por tanto, de los 44.000, 17.000 pacientes han sido tratados bajo gestión privada, ya sea en hospitales privados o en hospitales públicos. Bueno, entonces, ahora que me vengan a mí a decir que la sanidad privada se quita de en medio a los pacientes complicados, a los pacientes que generan mucho gasto y no quiere tenerlos y hace selección inversa o selección adversa y los rechaza. No es verdad, no es verdad. Ha asumido pacientes de una complejidad enorme que los ha tenido 3 semanas metidos tratándolos en una unidad de cuidados intensivos y además con muy buenos resultados. Luego, por tanto, también la realidad debería hacer callar a los que tratan de perjudicar la salud de la gente con tal de mantener sus dogmas y sus obsesiones. Muchas gracias, Javier. Si me permiten un comentario, en una parte, nosotros tenemos un sector público en salud muy, muy grande, y hay áreas donde eso ha sido muy ostensible. Yo diría 3 que yo he visto. Uno es el diagnóstico por imágenes, o sea, en ese área el sector público ha tenido unos problemas catastróficos y la derivación, digamos, una suerte de privatización subsidiaria de imágenes ha producido una mejora dramática. Lo mismo ha ocurrido en el área de hotelería, en el área de limpieza, en el área de seguridad, y yo agregaría en laboratorios, o sea,
no necesariamente se ha podido usar la competencia en todas las áreas, pero en estos segmentos el colapso del sistema colectivo centralizado fue tan evidente que no hubo más remedio que recoger la operación privada, y se ha aprendido mucho de eso, Javier. O sea, yo creo que lo que se aprendió viendo los casos, aún los más, digamos, prejuiciosos, dogmáticos, los hechos son testarudos, o sea, los hechos a veces transforman la visión de las cosas, y llega un momento de que el fracaso reiterado hace que los prejuicios no van más. Y yo creo que en muchos de los casos en Latinoamérica esa evidencia ha sido, digamos, rompe los ojos. Y creo que en la emergencia esta, en muchos lugares ha pasado eso, porque en el mismo COVID, el diagnóstico por imagen es muy importante. Si eso no te funciona, hay colapso, y ahí es donde se ve el problema. Y hay un momento que si tú estás a cargo de las unidades de emergencia, decís, bueno, basta, esto no sirve más. Y yo creo que eso está pasando. Muchas gracias, Ricardo. No sé si tú, Arturo, tienes la mano levantada o era de la vez anterior. Bueno, estamos terminando, le damos la palabra al presidente de Sescos, Richard Hodins. Una consulta, especialmente para Javier, pero también para Ricardo. El siguiente rubro en importancia de gasto de Madrid, que después de la sanidad es la educación. ¿Están también promoviendo un sistema flexible para educación, como puede ser los charter schools de Betsy DeVos o el sistema de vouchers de Chile, o eso no estaría dentro de la agenda? Sí, en España tenemos un sistema peculiar, porque lo pusieron en marcha los socialistas en los años 80, yo creo que con la intención de hacer desaparecer la escuela privada, y al final ha terminado coexistiendo todo. O sea, nosotros en España tenemos un sistema llamado el sistema concertado. El sistema concertado son colegios privados sostenidos con fondos públicos. Es decir, los alumnos que van allí no pagan más que si hay algún gasto extra del propio colegio, pero vamos, no tienen que pagar matrícula ni la enseñanza. Se financia con fondos públicos, pero son colegios privados. Una parte de ellos eran originariamente de la Iglesia Católica, y otra enorme parte, ahora ya casi la mayoría, no lo son. Y ese es un sistema que funciona bien. ¿Qué ocurre? Es un sistema gestionado por las comunidades autónomas, y hay comunidades que llevan muchos años gobernando el Partido Socialista que les tiene declarada la guerra a la concertada. De hecho, el otro día el Gobierno de la Nación anunció que iba a tomar medidas para tratar de restringir la financiación a la escuela concertada, y otras regiones como Madrid que todo lo contrario, que tratamos de favorecer, sobre todo, no una o otra, sino la libertad de elección de los padres, ¿no? Y como hay muchos padres que eligen en primera opción un colegio concertado, pues en Madrid hacemos crecer la oferta de concertados, concertamos mayor número de colegios. En este momento hablo de memoria y por tanto seguro que me estoy equivocando en algo, pero si no me equivoco, en Madrid más o menos el 50% casi de los alumnos van a colegios concertados, un 40 y tantos por ciento a colegios públicos directos y un 5% a colegios privados puros, ¿no? En los cuales no hay fondos públicos. Ahí yo creo que lo importante es la libertad de elección de los padres, y que haya un modelo que permita sostener, que hubiera podido ser el modelo de vouchers, pero el modelo de vouchers, cuando lo intentó aplicar antes del gobierno de Felipe González, la Unión de Centro Democrático, a finales de los 70, que era justo cuando lo acababa de denunciar, por ejemplo, Milton Friedman, encontró el rechazo completo y total de la izquierda y del sector educativo y de los sindicatos, pero tampoco encontró mucha simpatía en la Iglesia Católica, debo decir, con lo cual se optó por esta fórmula de colegios concertados, que no es lo mismo, pero
pero permite ejercer una libertad real de elección por parte de los padres, excepto si empieza el poder público a establecer demarcaciones muy pequeñas, a decir solo puedes elegir entre los colegios que tienes a menos de 1 kilómetro de tu domicilio. Bueno, claro, si tú amplías las zonas, evitas la zonificación, con la cual, y hay muchos ejemplos en los Estados Unidos, de ahogar las charter schools por la zonificación. Bueno, pues aquí en Madrid hemos seguido la técnica contraria y con muy buen resultado. Bueno, muchas gracias, Javier. Que en Argentina, muy breve, en Argentina ha subido mucho la matrícula de los colegios no estatales, que funcionan con un sistema parecido al de la escuela concertada, pero eso se ha debido al colapso del sistema de prestación estatal, o sea, han sido capturados por los sindicatos y los días de clase han casi colapsado antes del COVID. Y digamos, lo que uno observa es cada vez hay menos alumnos y hay cada vez más empleo público de docente. O sea, es una cosa desesperante la situación, pero eso es tan ostensible el problema que yo también creo que vamos a llegar a una etapa de reforma, porque cada vez más maestros, para cada vez menos alumnos, hay algún momento que uno se da cuenta que las cosas funcionan muy mal. En general nosotros nos damos cuenta que la inflación es un problema cuando llegamos a la hiperinflación, pero bueno, es un defecto que espero que sepamos aprender y superar de otra manera. Bueno, muchas gracias, Ricardo. En ese sentido es importante notar cómo en Argentina está este concepto de Estado fallido que nosotros hemos encontrado en Afganistán, en otros lados. Argentina parece ser más que un Estado fallido, un estado de bienestar fallido, ¿no? Uno puede repensar ese concepto para, al menos desde el peronismo en adelante, probablemente también desde ese intento de estado de bienestar que en algún momento tal vez funcionó con el primer peronismo, pero que desde el 83 en adelante, particularmente en el Gran Buenos Aires, ha sido una construcción en estos casi 40 años de democracia de un estado de bienestar fallido, el argentino y en perspectiva comparada con el Uruguay, con este estado de bienestar universal, uruguayo, relativamente ineficiente y que enfrenta este desafío de intentar alcanzar el desarrollo en 20, 25 años, y para eso será fundamental su proceso de transformación. Yo creo que es importante notar que en estos 40 años de democracia, o 37 años de democracia en Argentina, distintas fuerzas políticas, particularmente el peronismo, particularmente en el Gran Buenos Aires y en algunas provincias del interior, han construido un estado de bienestar fallido. Y en ese sentido, la pandemia a lo mejor hace por fin algo que en estos últimos 100 años no se refleja en el incremento per cápita en la perspectiva comparada entre Argentina y Uruguay, ¿no? Si uno toma el ingreso per cápita uruguayo y argentino, ve que Uruguay sistemáticamente ha cumplido las reglas de juego y que Argentina ha, por ejemplo, entrado en default en sucesivas etapas. Y el ingreso per cápita ha tenido, por ejemplo, una diferencia de 10% entre uno y otro a favor de Argentina. Probablemente la pandemia contribuye a hacer aquello que no terminaron de hacer las instituciones políticas, aunque la pandemia tiene una dimensión institucional evidente, ¿no? Cuando uno ve a Uruguay saliendo al mercado y pudiendo endeudarse en dólares a 2, 3% en dólares a 3 años, y Argentina no pudiendo hacerlo a ninguna tasa de interés ni a un mes, uno puede empezar a pensar que a lo mejor allí habrá un impacto institucional que por fin a lo mejor terminará redundando en un indicador tan clave como es la tasa de interés, en un indicador institucional tan clave como es esa tasa de interés, y en este camino al desarrollo, que es este programa de sesgos que nosotros estamos empezando a pensar cómo Uruguay, insisto, en 20, 25 años podría alcanzar el desarrollo en un contexto de estabilidad institucional, de solidez institucional, respetando esa regla de juego inicial, que es este estado de bienestar, en un contexto donde su reforma, sin embargo, parecería ineludible, ¿no? Así que en esa comparación siempre tan presente en el Río de la Plata, en Uruguay, entre Argentina y Uruguay, uno puede ver que de un lado probablemente lo que haya no es un estado fallido, sino un estado de bienestar fallido, y del otro un estado de bienestar no fallido, que sin embargo tendrá que ser reformado en el camino al desarrollo. Así que yo les quería agradecer particularmente desde Sescos
a ambos disertantes, decirles si tienen algún comentario final para hacer, para nuestra audiencia aquí, nuestra audiencia por Facebook, y bueno, agradecerle y mucho a Eduardo, a Arturo, a Richard, a María, a Ángelo, gente de Sescos aquí presentes, y darle brevemente la palabra, si usted prefiere, Ricardo y Javier, para terminar esta excelente disertación. Solo para despedirme, muchas gracias por la oportunidad, he disfrutado mucho el intercambio con Javier y con todos ustedes. Gracias Pedro, gracias a Sesco, y ojalá todo este esfuerzo que hacemos redunde en una mayor democratización de nuestra sociedad, en una mayor transparencia y en una mejor calidad en términos de nuestras instituciones. Un gran saludo a todos. Pues yo por mi parte también mi agradecimiento a Sescos, a UFM en Madrid y a todos ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de ver a Ricardo López Murphy, que hacía tiempo que no conversábamos, y sobre todo agradecerles el esfuerzo que hacen. Yo creo que es muy importante que los liberales en toda América Latina y también en España hablemos mucho de estas cuestiones, hablemos de sistema de bienestar y de distintas opciones y de distintos modelos, porque de esa manera seremos capaces de dar respuesta a preocupaciones que tiene la gente en relación a la salud, a la educación no sé, a los servicios sociales o al transporte. Y cuanto se nos limitamos a decir no, yo no quiero saber nada de eso porque no creo que debiera haber nada de eso, entonces pues no avanzamos, y yo creo que es mejor que seamos capaces de ver alternativas, de ver modelos, de comparar y de extraer lecciones de todo ello, y seguro que eso redundará en que, particularmente en Latinoamérica y en un país como el Uruguay, que tiene condiciones tan excepcionales para hacerlo, y una base tan sólida para hacerlo, pues se construye algo más evolucionado y también más liberal, que será muy bueno. Muchas gracias, grandes palabras, Javier. Eduardo, te agradezco. Arturo, si tienen algún comentario final. María, Richard, obviamente, si quieren decir algo al final. El agradecimiento mío particular para Ricardo y para Javier. Y bueno, Eduardo, Arturo. Muchas gracias, fue un honor, un placer. Simplemente agradecer a todo el mundo y sigamos cooperando porque hay mucho por hacer. Muchas gracias a todos y sobre todo a los protagonistas de esta tarde, que ha sido fantástico. Sí, me uno a Eduardo y a Ricardo. Muchas gracias, y a Richard. Muchas gracias a todos y bueno, espero que se repita esto y que volvamos a vernos. Así estamos, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, Pedro. Muchas gracias a todos. Un placer escucharlos. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Adiós.